la maestra la historia que si no aprendimos la lección, no la repite. La historia es la maestra que el Señor pone, porque si no la aprendimos, la lección no nos vuelve y no la repite. Es por eso, mis amados hermanos, que la historia, tu historia con Dios, recordar lo que Dios hizo contigo, mi amado hermano, definitivamente va a aumentar tu fe y te va a hacer libre. Te va a dar esperanza para una libertad ahora y eterna. Te hizo libre y te seguirá siendo libre y te hará y te dará y te ha dado una esperanza. ¿Me escucho bien, señora hermana Margarita? Sí, gloria a Dios. Amados hermanos, el título de la prédica pasada fue recordar es, y lo contrario sería no recordar, esclaviza, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Y está plasmado en lo que para muchos es el pasaje más triste de la Biblia en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel, su pueblo. Y eso les hizo volver a la esclavitud, a pecar contra Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. De este domingo, mis amados hermanos, le he titulado Presos pero libres. Al sermón, a la prédica de esta mañana, la he titulado Presos pero libres. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos, la palabra del Señor dice orar sin cesar. Y si lo sabemos, Señor, ¿cómo no hacerlo? Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos, por favor. Padre eterno, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. Y como dijo en aquel día el apóstol Pablo, lo digo hoy, delante de ti, Señor. En tu presencia yo traigo la palabra, Señor. Delante de ti, Señor. Permíteme presentarme, Señor, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto? Una sola manera hay, mis amados hermanos. Poniéndonos a cuentas con el Señor. Padre eterno, te pedimos perdón por todas nuestras ofensas, nuestras faltas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, por tu sangre preciosa, Cordero de Dios. En esta hora límpianos, lávanos de toda inmundicia, de todo pecado, de todo aquello que esté estorbando, Señor. Tu proceder, tu plan, tu proceso, tu pensamiento en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y cómo no creer, Señor, que tu sangre nos lava y los limpia, si escrito está, Señor. Si antes del nuevo pacto la sangre de los toros y de los machos cabríos, Señor, limpiaba a los inmundos, ¿cuánto más ahora, Señor, en este nuevo pacto, Señor, hecho por ti, Señor, para con nosotros, Señor? Tu sangre preciosa, poderosa, hermosa, pura y santa, Señor, nos limpia, Señor, de toda inmundicia, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, para servir al Dios vivo. Padre eterno, te pido que me uses como instrumento tuyo, Señor. Que mengüe yo, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado a través de mi boca, a través de mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Y prepara los corazones, Señor, de mis amados hermanos, Señor. Todo espíritu de distracción, de divagación, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo espíritu de estupor, de cansancio, Señor, se va. En el poderoso nombre que es por sobre todo nombre, del que reina y vive para siempre, por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias. ¿Cómo se llama la reflexión del día? ¿Hay libres que son presos? Sí. Sí. Sí hay. Y hay libres que están encarcelados. Amén. Entonces, si hay presos que son libres, ¿por qué hay libres que son presos? Se oye como trabalengua, ¿no? Hay muchos, mis amados hermanos, que son libres físicamente, pero son esclavos espiritualmente.
están encadenados al miedo, a la ansiedad, a la depresión, al pecado, están atados a las cosas pasajeras de este mundo, a todos los placeres. Hay personas que están físicamente encarceladas, pero son libres espiritualmente. Presos, pero libres. Presos, pero libres. Quiero que vayamos, mis amados hermanos, y en este capítulo del libro de los Hechos, del versículo 16 en adelante, del capítulo 16, vamos a basar la reflexión de este día. ¿Ok? Hechos, capítulo 16, gracias. Gracias, hermosa, gracias, pastora. Hechos, capítulo 16, versículos del 16 en adelante. Con un amén, ¿estamos ahí? Amén, gloria a Dios. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En el hebreo, el león. Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian ¿qué? Quienes os anuncian el camino de la salvación. El odos de la salvación en el griego. Lo veíamos en la serie pasada, en una de las prédicas de ADN espiritual, en Hechos capítulo 9, ¿recuerdan? Vimos la diferencia de los dos caminos, el que se menciona ahí, el odos, que es el camino estrecho, y el otro camino por el que iba Pablo. ¿Se acuerdan? Dice: hombres o mujeres de este camino los traje presos a Jerusalén. Y él, versículo 3, Pablo, mas yendo por el camino con C minúscula, me encanta, y dice: hombres y mujeres de este camino con C mayúscula, como el camino odos irrumpió su camino con C minúscula y se convirtió en el camino, en el Jesús, se convirtió al camino, mis amados hermanos. Versículo 17 al final de Hechos 16. Quienes os anuncian el camino de salvación, decía esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Continuemos con el versículo 18 del capítulo 16 de Hechos. Y esto lo hacía muchos días, el dar voces, esta muchacha, esta mujer. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén, amén. Gloria a Dios, hermosa. ¿Podrías hacerlo para allá, por favor? Gracias, mi vida. Gracias. La adivinación, mis amados hermanos, era una práctica muy común en Grecia y en la cultura romana. El espíritu de adivinación literalmente es un espíritu de Pitón. Dicha expresión se origina en la mitología griega, según la cual Pitón era la serpiente, mis amados hermanos, que cuidaba el oráculo, el santuario de Delfos, dedicado al dios con D minúscula, Apolos. Esta muchacha era lo que llamaban una pitonesa, una adivina. Actuaba como medium para comunicarse con los muertos. Les pregunto, ¿actuaba como medium para comunicarse con los muertos, como muchos creen? Pero te digo una cosa, mis amados hermanos, no son otra cosa sino con demonios para pretender predecir el futuro. Escrito está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 de la Reina Valera contemporánea. Lo comparto para ustedes. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. La Nueva Biblia Viva.
Pues los que viven saben que por lo menos que han de morir, pero los muertos nada saben, ni siquiera tienen memoria. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No quedó claro? Palabra de Dios para todos de este mismo pasaje. Los vivos sabemos que vamos a morir, ¿cierto o no es cierto? Amén. Los vivos, Señor, sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. No vamos a tener conciencia, hermosos. No vamos a tener memoria. En pocas pero poderosas palabras, los muertos no saben nada. Así nomás quedó. Así quedó nomás. Consultar a los muertos, mis amados hermanos, es una de las armas que Satanás usa para atacar nuestra fe y desviar nuestra atención. ¿Cuántos hemos perdido un ser querido y amado entrañable? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que añoramos cuando estamos todavía en el duelo? Verlo, hablar con él, porque quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? La mayoría de las personas como consejero que están en un duelo y que no se pusieron a cuentas con el Señor y mucho menos con la persona, quisieran tenerlas de nuevo. Qué tremendo, ¿no, mis amados hermanos? Pero eso sigue hablando de nuestro egoísmo, porque quieren tenerlas presentes, mijita, para sentirse bien ellos, para pedirles perdón, no para honrarlos. Qué curioso, ¿no, hermosos? Que se muere una persona y sacan todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno de la persona. Y la tuvieron por 20, 15 años, por 15, 20 años a un lado y nunca la honraron con una sola palabra de aliento o le dieron las gracias por algo que hizo por nosotros, ¿no? O que hizo por ustedes. Mis amados hermanos, no hay nada malo en buscar una dirección, en buscar bendición y protección en nuestros días. Pero, me encantan los peros, informados y guiados por la palabra de Dios. Dios ordena a su pueblo que no consulten a los muertos independientemente de cuál sea la situación. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, escrito está: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué es esto? Sacrificar a sus hijos. Porque todas las culturas que rodeaban al pueblo judío, cananeos y todos esos pueblos, sacrificaban a sus hijos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería. Versículo 11 de Deuteronomio 18. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Qué palabra tan fuerte, ¿no, mis amados hermanos? Abominación. Y lo vuelve a mencionar. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. De delante de ti. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el lotos en el griego. Y primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. ¿Es tu abuela? ¿Es tu papá que ya no está aquí? ¿Es tu mamá a la que amabas? Es increíble, mis amados hermanos, que muchos cristianos por ignorancia siguen consultando a los muertos y creen que la abuelita o el papá los va a cuidar o les va a jalar las patas, ¿no? Si no se pusieron a cuenta con ellos. Muchas veces he escuchado que ponen al padre en el lugar de Dios. Hemos escuchado que creen que el padre murió por el hijo físico. El padre físico murió por el hijo físico.
quiso su sacrificio. Pero lo hemos dicho una y otra vez, si yo decido ahorita morir por ustedes, de nada serviría, porque mi sangre, hijo, está contaminada por el pecado. Sería un sacrificio en vano, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo puente entre Dios y los hombres, entre la vida eterna y esta vida temporal, y es Jesucristo, hombre, señora Margarita. Porque el hombre físico tenía una deuda eterna que no podía pagar, que solamente un ser eterno podría pagar. Y Dios hizo 100% hombre a través de Jesucristo y pagó esa deuda. ¿No quedó claro? Ahí te va. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ocupamos otro abogado, amado hermano Johnson Alberto. Ocupamos otro abogado si tenemos a Jesucristo. Hermoso, a ti te presentaron el abogado que nunca ha perdido un caso. Y en la diligencia que tienes en estos próximos días, Él está contigo, va a estar ahí y seguirá estando después de sea cual sea la resolución contigo. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y escrito está. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tenemos abogado para con el Padre eterno, Dios te bendice, Dani. Si tenemos abogado para con el Padre eterno, ¿ustedes creen que no vamos a tener abogado para un juez terrenal? Ocupamos otro abogado, mis amados hermanos. ¿Quieres saber aún más que no ocupas de nadie ni de nada, y menos de un muerto, para estar protegido y comunicarte con el jefe de jefes y señor de señores? Ahí te va otro, escrito está. Romanos 8, capítulo 3, Romanos capítulo 8, versículos 34 de Dios habla hoy. ¿Quién podrá condenarlos? Pregunta el apóstol Pablo. Así empieza este versículo. Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Qué está haciendo a la derecha de Dios? Rogando por nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Intercede, ruega, ora por nosotros. Gracias, bendito Jesucristo, Señor nuestro. No necesitamos, mis amados hermanos, de ningún muerto para que interceda por nosotros. Hebreos 7, 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25, la Reina Valera contemporánea. Traducción Reina Valera contemporánea. Por eso también puede salvar para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿A los que por medio de quién? ¿Quién es Él? Jesús. Ya que vive siempre para interceder por ellos. Tu mamá y tu papá, tu tío, al que más amabas, que era bien devoto del Señor, un cristiano, no un cristino, que intercedía por ti, ¿puede seguir intercediendo ya que murió? No, mis amados hermanos. Dios habla hoy, dice, por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Él es el único que vive para siempre y el que ora y ruega por nosotros. Nueva Traducción Viviente. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él, mi amado hermano, es tu intercesor, el que ora y le pide al Padre por ti. Y lo va a hacer por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno y Él vive para siempre. Si alguien alguna vez
consultó a un medium o a una bruja o a un brujo. Le pasaron el huevo, la plumita del guajolote, tornasol o lo que sea. Y creyó que habló con el tata, con la abuela, con la mamá o con la papá, con el papá. Déjame decirte que no habló con nadie de ellos, porque aquí dice que no tienen conciencia. Habló con un demonio, con varios demonios, porque es la verdad. Así nomás quedó. Hermosos, los muertos son como los ídolos que no escuchan. Me encanta esto, hermoso. Aunque escucharon, hablaron y caminaron cuando estuvieron vivos, ya están muertos. Ya no, porque están muertos. Son como las figuras de yeso, de madera, de oro y de plata. ¿Qué dice el Salmo 115, versículos del 4 al 8? Los ídolos de ellos son de plata y de oro. ¿Cuántos traían un cadenón? Era el único. Mi amado hermano Alberto Villascusa, Dios te bendice, hermoso. Donde quiera que te encuentres, hermoso. No, me acordé de él porque él traía... Mande, mi hermosa, dime, mi hermosa. Ok. Yo oraba por él, mucho tiempo oré por él. Y he entendido que la idolatría, cuando es quitada por un hombre para agradar a un hombre o por opresión de un hombre, no se va. Y muchas personas han roto estampitas y han quitado imágenes, pero en su corazón siguen siendo idólatras. Y yo me acuerdo que ponía la mano en el pecho de mi amado hermano y oraba por él. Y le sentí un figurón del tamaño de la palma, no sé cuántos quilates sería o cuánto pesaría o qué figura sería, ¿no? Pero seguía orando por él aquí en la casa, de rodillas, y luego volví a orar por él. Y volví a orar por él, y 3 meses y seguía trayendo así andaba, de lo pesado que estaba la figura de plata o de oro. Hasta que un día, mis amados hermanos, oré por él, puse mi mano en su pecho y había sido libre. Y no la fue, le empeñó, Fue libre. Fue libre para la gloria del Señor. Salmo 115, versículos del 4 al 8. Los ídolos de ellos son de plata y oro. ¿Obra de manos de quién? ¿Obra de manos de quién? Salmo 115, hijo, versículos del 4 al 8, papá. Ponlos, por favor. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Versículo 7. Manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Fíjense, hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo te va a cuidar una figura que tú tienes que pintar y retocar, pues? ¿Cómo te va a cuidar, hermana Lili, una pata de conejo que no es del coffee? Si no se pudo ni cuidar ni él, pues. Sacaron 4 patas de ahí. Él la traen en el llaverito por fuera, ¿no? Qué tremendo, ¿no, hermosos? Hay personas, hay cristianos que muchas veces seguimos siendo supersticiosos en muchas cosas. ¿Cuántos pueden pasar por debajo de una escalera? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos, si se le queda un espejo, recogen los vidrios y lo echan a la basura? Gloria a Dios, y van a cualquier parte a comprar otro, ¿no? Amados hermanos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran, tienen boca y no hablan, garganta, tienen pies y no caminan. Y los que los hacen y confían en ellos son igual a ellos. Salmo 115, versículo 17. En este mismo capítulo, versículo 17, Dios habla hoy.
los que han bajado al mundo ¿de qué? Del silencio. Los que ya han muerto no pueden alabar al Señor, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Fíjense, hermosos, los que han bajado al mundo del silencio. Versículo 18 de la Reina Valera. Pero nosotros bendeciremos y alabaremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Clamamos a Él con la certeza de que Él nos escucha. Y Él es el único que puede ofrecer, ¿cómo se llama esta hermosa iglesia? Soy eterna. Él es el único que puede ofrecer, Carlitos, una vida eterna. Aleluya. ¡Aleluya! Muchas son las personas que caen en esta abominación para Dios, porque quieren saber qué les depara el futuro. Un futuro que ni siquiera saben si van a llegar. Cuando te preocupes por algo, mi amado hermano, que te esté quitando la paz, entrégaselo al Señor. Te preocupas por lo que va a pasar mañana. ¿Y qué glorioso sería? Bueno, pues sería un poco egoísta, ¿no? Porque no sería egoísta. Gracias, Señor. Porque sabemos que si nos vamos, van a quedar en muy buenas manos nuestros seres queridos llamados, que son en las manos del Padre. Pero, hermoso, imagínate que te esté preocupando lo que va a pasar mañana o pasado, o lo que vas a hacer mañana o pasado, y el Señor viniera y te llamara a su presencia este día, esta noche. Es increíble cómo muchos padres, y no está mal de cierta manera, pero no podemos anteponer eso, no decir, ya quiero, Señor, no vengas hasta que se gradúe mi hijo, no vengas hasta ver mis hijos casados. No, ven, ya llévanos a todos, Señor. Es increíble que muchas veces pensamos así. Y eso nos habla de que estamos poniendo primero a las personas que a Dios, a nuestros seres queridos llamados. Un futuro que ni siquiera sabemos si tendremos o vendrá. Hermosos, eso de hecho es una sola cosa. Todo eso, mi amado hermano Julio, es dudar de Dios, hermoso. Es dudar de Dios, hermoso. Todo eso, cuando queremos saber el futuro, es dudar de Dios y estamos demostrando que no confiamos en Dios. El futuro para Él, ¿qué es? Es historia. Para Dios el futuro es historia, Él ya sabe. Y Él es el más interesado y Él sabe lo que más nos conviene y lo que más necesitamos. Hermosos, escrito está en el Salmo 31:15. Señor, en tu mano poderosa, invicta, victoriosa, están nuestros tiempos. Y tú nos libras, Señor, de toda adversidad, Señor. Tú nos libras de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué más ocupamos, amados hermanos? ¿Qué más necesitamos si en su mano, mi amado hermano Julio, están sus tiempos? ¿Qué más necesitamos, hijo? Hermosos, volvamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 19 en adelante. Pero viendo sus amos que había salido de ella, ¿qué salió de ella? Pero fíjate lo que dice, hermoso. ¿En quién estaba su esperanza de estos hombres? Que había salido de ella la esperanza de su ganancia. Su esperanza no estaba en la muchacha, en la mujer, sino en ese demonio de Pitón que estaba en la muchacha. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Atención con esto, mis amados hermanos. Alborotan nuestra ciudad. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Alborotan nuestra ciudad.
alborotan. ¿Qué realmente fueron a hacer? ¿Alborotar? Lo que debieron de haber dicho esos hombres realmente es: vinieron a traer orden y a libertad a nuestra ciudad. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, mis amados hermanos. Y donde el Señor te lleve, vas a llevar libertad. Isaías 10:27 dice que la unción del Santo en nosotros pudre todo yugo a nuestro alrededor, mijito. Sin saber, yo les digo a mis hijos, el Señor va a seguir sanando enfermos a través de ti, de ustedes. ¿Lo crees? Sí, me dice. Porque sin saber, el Señor ha sanado enfermos a través de cada uno de nosotros. El Señor ha libertado cautivos a través de ti, mi amado hermano Oscar. Qué tremendo, ¿no? Y no traerá a cientos ni a miles, sino a millones a sus pies, porque instrumentos apartados somos del Señor, pescadores de hombres en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 21, continuamos. Versículo 21. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Amados hermanos, en el Imperio Romano no era ilegal el practicar otras o varias religiones. De hecho, estaban permitidas. Lo que ellos tenían y temían era que si se hiciera una guerra civil, ¿no? Un alboroto. Porque eso sí lo castigaban gravemente, cualquier disturbio. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho a estos hermosos, Pablo y Silas los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla a través de esta palabra de mi boca, de su palabra, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Hermosos, no solo los metieron a la cárcel, sino que en el calabozo de más adentro, y les pusieron, amén. Puede, mis amados hermanos, no dice la Escritura que no solamente haya sido en los pies, sino también en las manos y en el cuello. Estaban en la parte más impenetrable, inaccesible de una prisión. Para asegurarse aún más, el guardia puso en sus pies el cepo. Fíjense, hermanos, imagínense el cepo. El cepo era un pedazo de madera donde ponían los pies y los separaban lo más, o sea, no nada más era para sujetar, sino también para infligir dolor, y al paso de días pegaban calambres porque abrían los pies lo más que se pudiera. Ese era el cepo, hermanos. Y muchas veces vemos las imágenes, ¿no?, de Pablo y Silas, donde están en la cárcel sentaditos, ¿no? Y se ve clarito todo. Pero ¿se han imaginado, mis amados hermanos, esa cárcel? ¿Se la han imaginado? Hermosos, Pablo no cometió ningún crimen, ni Silas, y era un hombre pacífico. Le colocaron en cepos designados para los prisioneros más peligrosos que requerían seguridad absoluta. Cuando yo leí esto, el primer pasaje que me vino a la mente es Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, que dice: tener por sumo gozo, Esher Macarios, bienaventurados, dichosos, feliz y contentos, así nos debemos de sentir cuando nos encontremos en ¿qué? En diversas pruebas. ¿Por qué, mi amado hermano Johnson? Porque en las pruebas se pone a prueba nuestra fe, y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y cuando somos pacientes, amada mía, amada del Señor, esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Considérense bien dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas, felices, contentos, mis amados hermanos,
porque nosotros tenemos una garantía que el hombre natural no tiene, sino el espiritual. Dios tiene el control absoluto de la situación. Y Dios usa y permite situaciones que no son en vanos. Son para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. ¿Para qué son las pruebas? Dile al que está enseguida ahí, cada prueba por la que tú pasas, disfrútala, porque será fortalecida tu fe y Dios moldeará, hermoso, tu carácter conforme al de Cristo. Filipenses 2:5, haya pues en nosotros ese sentir, ese carácter, ese hablar, ese accionar, ese caminar que hubo también en Cristo Jesús. Hermosos, y muchas veces se oye como masoquista, ¿no? Pero si nosotros supiéramos lo que el Señor va a hacer en las pruebas, en los problemas, si nosotros supiéramos cómo vamos a ser llevados de gloria en gloria y transformados, anduviéramos buscando las pruebas, los problemas. Hermosos, mediante las pruebas, en el trayecto de esa prueba, al salir de esa prueba, somos libres de muchas cosas, de la esclavitud, de cuál solamente el Señor sabe. Porque muchas veces relacionamos cárcel y prisión con hombres que están pagando una condena, ¿no? Pero hermosos, ellos eran presos y eran libres. Veamos cada prueba como lo que es una oportunidad de que tú y yo podamos confiar más en Dios. Podamos confiar más en Dios. Quiero que imagines por un momento ahí donde estás, hermoso, la cárcel donde estaba Pablo y Silas, la más profunda, la de más adentro. Imagina esa celda, hermoso, con charcos de agua, donde muy probablemente había orines y estiércol y mal olor. Húmeda, llena de moho, oscuras y que puedan llegar los rayos del sol, la luz, con bacterias y en esas bacterias muchas enfermedades contagiosas. Imagínate ese cuadro hermoso. ¿Qué hicieron Pablo y Silas con sus familias? Se quejaron. ¿Qué hicieron Pablo y Silas con sus hermanos de la fe? Se quejaron con ellos. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Se quejaron con la iglesia. Se quejaron con Dios. Ellos sabían, mis amados hermanos, que aunque estaban presos, eran libres. ¿Por qué? Por lo que dice Juan 8:36. Al que el Hijo del Hombre, al que el Hijo de Dios, al que el Hijo de David libertare, al que Cristo Jesús libertare, ese será verdaderamente libre. Y Pablo y Silas lo sabían. Esa libertad, la libertad verdadera, mis amados hermanos, no es una libertad que viene del hombre o que te puede dar el hombre, sino que viene de Dios y que solo Dios te puede dar. La libertad que Dios da no solo es externa. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice en esta hora. La libertad que Dios da no solo es interna, la libertad que Dios da no solo es externa, sino la libertad que Dios da, mis amados hermanos, es interna, externa y eterna. Wow. Interna, externa y eterna. Gloria a Dios. En la cárcel, Pablo y Silas, metidos en aquel calabozo de más adentro, eran y tenían contentamiento, tenían paz y tenían gozo, hermosos. Es increíble. Pero ¿qué tal hoy en día las cárceles, mis amados hermanos? Algunas parecen hotel de 3, 4, 5 estrellas, ¿no?
Donde Pablo y Silas se encontraban, no solo había oscuridad, mal olor, no solo estaban encadenados, mis amados hermanos, sino que ahí donde ellos estaban había libertad. Y cuando hay libertad, todo lo que te rodea es secundario. Cuando tú tienes libertad, mi amado hermano, no importa que estés en un cuartito de 2x2 o de 1x1, porque tú eres libre. Hermosos, hoy en día, en algunas de las cárceles parecen un paraíso vacacional. Y vacaciones no largas de verano, sino de primavera, verano, otoño, invierno, por 4 o 5 años. Depende de la condena que purguen, ¿no? En muchas cárceles están mejor los presos, mis amados hermanos, que donde vivían antes. Comen mejor que en su casa, las 3 comidas, sobre todo en Estados Unidos. Porque aquí en México la gran mayoría de los presos están y viven en condiciones no muy favorables. ¿Cómo viven, hermoso? ¿Cómo vemos que viven cuando vamos a la penitenciaría? Hermano. Pero hay excepciones aquí en México como en otros países de Latinoamérica y en partes del mundo, donde viven en cárceles que simulan libertad. ¿Que simulan qué? Cárceles que simulan libertad. ¿Por qué? Porque tienen revistas, tienen pasatiempos, juegos de mesa, cafetería, tienen cafetera, su refrigerador, su pantalla, sus consolas de videojuegos y su wifi para que no haya fallas. Todo esto simulando una libertad. Hermosos, todo esto simulando una libertad, ¿por qué? Porque siguen atados, aprisionados y prisioneros usando el internet para atarse más y más a lo que los idiotiza. Lo que vemos, por ejemplo, a veces yo veo las películas que están en el top 10 de cualquier plataforma en México. Eso habla de lo que somos. Muchos de los que tienen internet ahorita aquí en México que están pagando una condena, le invierten 20 a 30 horas a ver el Big Brother, o no sé cómo se llama ahora, ¿no? A ver novelas, series completas que no edifican, pornografía, sí, pornografía, mis amados. Y horas de videojuegos. ¿Por qué lo dejé hasta el final los videojuegos? Ahorita vamos a ver. Escucha esta hermosa profecía escrita en Isaías 42:7. La palabra del Señor dice así: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjate, hermoso. Y de casas de prisión. ¿Cuántos en su propia casa, hermosos, son presos? Están pagando una condena que ni se dan cuenta, que no son libres. Muchos no necesitan estar en un centro de adaptación social, hermoso, en ninguna cárcel. Muchos en sus propias casas son prisioneros. Para que saques y libertes de casas de prisión a los que moran en tinieblas, dice el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, en Isaías 42:7. Puedes poner los datos, hermoso, de la encuesta. Una encuesta realizada en el Reino Unido descubrió que el 13% de los jóvenes entre 11 y 16 años son adictos a los videojuegos. Un estudio realizado en Corea del Sur descubrió que la adicción a los videojuegos está asociada con menor rendimiento académico y mayores tasas de ausencia escolar, o sea, se las pintean. La esclavitud a los videojuegos trae consecuencias de salud mental, aumenta la ansiedad, la depresión y el aislamiento social. Pero una vez más, amado hermano Julio, al que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Al que Cristo Jesús libertare. Mira, hermoso, o sea, la información está en una página oficial, ¿ok? Algunos pueden decir
Esto no está pasando en México, pero la Competitive Intelligence Unit, ahí vamos, ¿no? En el 2022, México fue uno de los 10 mercados más importantes a nivel mundial, con alrededor de 65.9 millones de jugadores de 6 años o más, y un alza del 2.8% en el 2021. Fíjense, amados hermanos, menos de 20 años, 87.5% de jugadores. De 21 a 30 años, 77.4%. De 31 a 40, 51.7%. De 41 a 50, 33.8%. Y más de 50 años, 23.4%. Imagínate a un hombre de 40, 50 años de edad que no quiera cambiar el garrafón de su casa y que no tengan agua porque está jugando los videojuegos. O que ya tengan una semana sin sacar la basura porque pasa los jueves y ya vino el otro jueves y no, está en una partida. Está luchando contra el último enemigo ahí en la pantalla. En México, en el 2021, el 47.6% de los encuestados reconoció haber dejado otras actividades para jugar videojuegos y el 17% lo calificó como un vicio, según Infobe. Amados hermanos, Isaías 42:7, Reina Valera contemporánea. Quiero que abras los ojos, Señor, de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos, Señor, y de los calabozos a los que viven en tinieblas. ¿En qué calabozo estás tú, hermoso? ¿Dónde está tu calabozo? ¿Dónde está? ¿En las series de Netflix, en las novelas, en los videojuegos, en la pornografía, en el Facebook? ¿Dónde está tu calabozo? Él te puede sacar, mi amado hermano. Él te puede sacar. Hechos capítulo 16, versículo 23 y 24. Y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mis amados hermanos, en junio de 1991 un hombre se entregó a las autoridades para ser llevado a su cárcel privada. Pablo Escobar negoció su entrega a cambio de construir su propia cárcel llamada La Catedral, donde tenía el control total, interior y exterior de la cárcel de la seguridad. Supuestamente era una cárcel de máxima seguridad, mis amados hermanos, pero en realidad es que estaba muy lejos de serlo. Se parecía a una gran mansión. Los medios de la época la llamaban la cárcel de máxima comodidad. Su habitación tenía varias características de la suite presidencial de un hotel, ya que contaba con chimenea, su refrigerador, con alcohol y comida, su cama grande, gigantesca y su televisión de última generación y una gran vista panorámica al valle. Pero el de sombra de muerte, aunque él lo veía verde, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y derechos, pero son caminos torcidos de perdición y de muerte, señora Margarita. Es increíble cuando está investigando eso, la vista, porque sale la vista que Pablo Escobar tenía. La cárcel contaba con bares, canchas de fútbol, salas de billar, un gimnasio y cabañas aledañas. Todo esto para que el líder del cartel de Medellín y sus subordinados vivieran aparente tranquilidad. Hermosos, hay una prisión en Australia donde las celdas tienen su propio baño privado, su cocina, una espectacular vista a las montañas, con su área común para las carnitas asadas, para las discadas, mi amado hermano, y hay un jardín hermoso para que puedan ver las plantas, una cancha de básquetbol y su mesa de ping-pong, amado hermano, mesa de ping-pong. ¿Crees que haya otra prisión más lujosa que esta? No. Se comparan esto que les mencioné con una sola cosa que tenían estas cárceles a lo que tenía Pablo y Silas. Ok, si crees que no hay una cárcel más lujosa que esta,
Déjame decirte que sí la hay, pero quiero recordarte una vez más lo que escrito está en Hechos, capítulo 16, versículos 23 y 24 de la traducción lenguaje actual. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilase bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y los sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. La prisión más lujosa, mis amados hermanos, del mundo está en Halden y se encuentra en Noruega. Déjame decirte unas características. Tiene alrededor de la cárcel diferentes senderos para caminar o trotar. Tienen un estudio de grabación, mi amado hermano Oscar Iván, por si le sale lo cantante o lo soprano, por si quiere grabar un disco de hip hop. Pueden estar 3 semanas fuera de la prisión haciendo un retiro espiritual en el bosque, sin pagar ni un peso. Tienen un auditorio grandísimo para hacer yoga. Y lo más increíble, tienen dentro de la prisión un supermercado donde los prisioneros pueden ir a comprar su mandado para hacer su propia comida. Y ahí mismo en la cárcel, mi amado hermano Julio, les dan clases de cocina completamente gratis. Amados hermanos, y aún así se quejan. Aún así se quejan. Igual los que están en los centros de rehabilitación, aún así se quejan. Y tú lo sabes muy bien, Julio. Culpando a la familia, culpando a la iglesia, culpando a Dios de lo que se deben de hacer responsables. ¿Crees que aún en estas condiciones de gracias a Dios y canten himnos al Altísimo, como lo hicieron Pablo y Silas? Viven en cárceles solo simulando la libertad, mis amados hermanos, pero siguen siendo presos tanto dentro como afuera de ellas. Con esto vamos a terminar, mis amados hermanos. Continuemos en el libro de los Hechos, versículos del 16 a versículo 25 en adelante, del capítulo 16 en adelante. ¿Ok? Capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron de todos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los suyos. Versículo 24. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Amados hermanos, porque siendo presos eran libres y pudieron hacer libres a otras personas. Hermosos, recordemos la historia. ¿A quién fue la primera persona que libertaron? A la pitonisa, a la mujer que tenía el espíritu de adivinación. Y luego, ¿a quién salvaron y libertaron de la muerte física? Al carcelero, hermosos. Y después, ¿a dónde llevaron libertad? A la casa del carcelero, hermosos. Qué tremendo, hermosos. Qué tremendo, qué poderoso, hermosos. Por eso, mis amados hermanos, debemos de guardar nuestro testimonio.
¿Qué diríamos nosotros al Señor, mis amados hermanos, si injustamente fuéramos encarcelados? Lo primero que preguntaríamos es el por qué, ¿no? Cuando nos pasa una injusticia, ¿qué es lo primero que hacemos, amados hermanos? Déjame darte unos ejemplos. ¿Por qué permites esto, Señor? Es una injusticia. Yo no hice alto total, pero él venía sin cinturón y por eso se me metió. ¿Por qué permites esto, Señor, esta injusticia? Que tenga que pagar esta multa por no traer licencia de 4,000 pesos, cuando sacar la licencia me cuesta 2,000. ¿Por qué, Señor, permites esta injusticia que me acusen de intento de homicidio si nomás le di 1, 2, 3 cachetadas a mi mujer bien merecidas? Porque no me despertó en la mañana como le dije y llegué tarde al trabajo por tercera vez y me corrieron por culpa de ella. Si sabe que lo que trabajo y gano se lo doy a ella. ¿Por qué eres tan injusto, Señor? Pregúntale a ella si no es verdad. ¿Por qué, Señor, permites tal injusticia que me corten la luz en pleno agosto, julio-agosto, con este calorón? Todavía me están cobrando moratorios y reconexión. Si hice un convenio, nomás me atrasé el primer pago. Es una injusticia. Qué tremendo, ¿no, hermosos? Qué tremendo, hermosos. Ultrajados, golpeados, encarcelados, violentados injustamente, alabaron a Dios, oraron cantando, de manera que los otros prisioneros oyeron y fueron libres. Hermoso. Cuando alabamos a Dios y adoramos, sea cual sea la circunstancia, la gloria de Dios no tiene límites. Y donde un hijo lo adora, ahí se manifiesta su poder. Dios siempre usará tus aflicciones, mis aflicciones, para un propósito mayor. Dios usa nuestras cárceles para hacernos libres. Dios usa nuestras cadenas, mi amado hermano Jesús Santillán, para romperlas y darnos libertad. Podemos estar presos, pero somos libres. Porque la verdad, la verdadera libertad, independientemente de cuál sea nuestra ubicación geográfica, dentro o fuera de una penitenciaría, somos libres. Dentro o fuera de una cárcel, nuestra verdadera libertad, ¿en quién está? En Cristo Jesús. La verdadera libertad está en Cristo. Juan 8:36. Al que el Hijo de Dios, al que Cristo Jesús, al que el Hijo del Hombre, porque ese era su nombre preferido, profetizado sobre de él, y él se autonombró así: al que el Hijo del Hombre, al que Cristo Jesús libertare, ese será verdaderamente libre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Presos, pero libres para su gloria. Puestos de pie.